Yo tenía preparado el track para haber venido por ese lado, ¿me explico? Haber subido por el otro lado, pero es mejor subir por aquí. El de la moto que ha pasado irá a hacer lo mismo, irá español. Sí, irán a hacer lo mismo, se quedarán arriba. Cuando tú me digas, espera, voy a poner las cámaras, ¿eh? Bueno, pues en un primer momento teníamos pensado hacer noche y subir el Col de Parpellón mañana, pero ya que hemos llegado hasta aquí, en vez de ir hasta Saint-Étienne y luego volver, nos vamos ahora para arriba del Col de Parpellón. Venga, con el túnel. Venga, seguimos. Permitidme que os interrumpa aquí el vídeo. Muchos de vosotros os preguntaréis de por qué el título de este vídeo, ¿no? En memoria de los exiliados españoles prisioneros de guerra en Francia. Cuando preparo yo alguno de estos vídeos, me gusta buscar un poco de documentación para haceros algunos comentarios o contaros algunas cosas de los sitios, de los tracks, de los lugares por los que pasamos. En esta ocasión me he topado de frente, de bruces, con una triste historia de nuestro pasado reciente. Como todos sabéis, en la guerra civil, durante la guerra y tras la guerra civil, muchos españoles se exiliaron al extranjero. Una buena parte de ellos salieron por Francia. El caso es que al llegar a Francia, a estos exiliados se les separó hombres por un lado, mujeres y niños por el otro. Se separaron las familias. Los hombres fueron llevados a un campo de concentración en Arlène-sur-Mer y las mujeres fueron repartidas, bueno, por distintos pueblos y distintas zonas. El caso es que en el año 1939, buena parte de estos hombres internados en los campos de concentración fueron conducidos bajo el engaño o las promesas jamás cumplidas de que les llevaban a reunirse con su familia, fueron llevados a los pies de los Alpes. Francia, el ejército francés, constituyó lo que se llamaban las CTEs, compañías de trabajadores extranjeros, integradas principalmente, mayoritariamente, abrumadoramente, en su mayoría por españoles, por exiliados de guerra. Estas compañías eran grupos de trabajadores, de grupos de hombres, de entre 200 y 250 personas, 250 hombres, que fueron integrados en el ejército, la armada francesa, tenían la consideración de miembros o grupos o agrupaciones o compañías del ejército no armadas. En el fondo y en la realidad eran prisioneros de guerra y estaban condenados a trabajos forzados sin estar condenados. Se dedicaban a hacer trabajos forzados. Estos grupos, estas compañías, estos CTEs, fueron distribuidos por toda Francia. Su finalidad era el de hacer trabajos, el de hacer el trabajo de construcción y mantenimiento de los lugares estratégicos de defensa francesa y de los acuartelamientos del ejército francés. Dos de estos CTEs, de estos grupos, fueron llevados a los pies de los Alpes, a los pies del Col de Sommelier. En concreto dos, el CTE 11 y el CTE 10. 500 hombres aproximadamente en total. El CTE 11 tuvo el encargo de reconstruir el camino desde el pie de la montaña, desde Condamine, hasta el túnel, hasta el Col de Parpellón. Precisamente ese tramo es por el que discurre el vídeo que os presento hoy. Os dejaré un enlace al track en Wikiloc. El caso, siguiendo con la historia, el CTE 10 fue encargado de reconstruir el túnel de Parpellón. Como os digo, en régimen de trabajos forzados y con la consideración de prisioneros de guerra. El caso es que entre mayo y diciembre de 1939, estos españoles construyeron lo que hoy
la ruta, el camino y el túnel que hoy pasamos, por el que nosotros solemos pasar por los Alpes, que discurre el Track. He hecho este vídeo y ahora os hago esta pequeña introducción. He preparado una entrada de blog que os dejaré en la caja de descripción, tratando un poco también este tema. Simplemente sirva en memoria, en recuerdo de aquellos trabajadores que, buscando la libertad, encontraron la esclavitud. Por concluir la historia de estos hombres, muchos de ellos, tras, en este caso, la construcción del camino y la reconstrucción del túnel, fueron distribuidos con CTEs, con estos CTEs, con estas compañías por toda Francia. Muchos acabaron en la frontera franco-alemana. Muchos de ellos también, cuando entraron, invadieron los alemanes Francia, fueron hechos prisioneros y llevados a los campos de concentración nazi. Pasaron de Guatemala a Guatepeor, si me permitís. Y algunos de ellos, no pocos, acabaron siendo ejecutados en los campos de concentración de alemanes, en los campos de exterminio nazis. Jamás encontraron la libertad, jamás se reunieron con sus familias. Sirva, o me gustaría que por lo menos cuando volvamos a ir, que yo tengo por seguro que volveré, sobre todo después de haber conocido esta historia, nos recordemos, o nos acordemos, rememoremos quiénes y cómo acabaron de construir el Col de Parpellón. Os dejo, como os he dicho, el enlace, el track al vídeo. No, os dejo en la caja de descripción un enlace a Wikiloc, al track de la ruta, de la subida. Y os dejo también un link al blog con la entrada que he preparado sobre el tema en nuestra página web. Allí encontraréis a su vez un link a una página web que son Cartas desde el Exilio, en que se está intentando reconstruir el recuerdo de estos hombres, de todos, pero en concreto de la CT-10 y de la CT-11. Bueno, espero que os guste el vídeo. Sin más, sigamos. Bueno, aquí estamos subiendo hacia el túnel de Parpellón. Pongo ahí las imágenes. Parpellón creo que es. Vale. Bueno, esta es no es propia, es la subida al Col de Parpellón. No es propiamente la subida típica, pero llegamos enseguida. Entonces, al final lo vamos a hacer. Para mí, de los dos lados, este es el más chulo, digamos, el más bonito. Es la subida desde la zona de Saint-Étienne-de-Tinée, ¿vale? Del lado, pues creo que sur, subiendo hacia el norte. Creo que es así. Para mí es la más bonita, parece la más larga, la más despejada, y es la que luego, después de una curva, se ve el túnel estupendamente. Yo creo que es la mejor. Yo es la que os recomendaría. De hecho, hemos atajado por carretera para coger la subida del Col. Bueno, atajado no, hemos dado una vuelta por carretera para subirla, para tener la subida al Col por este lado. Os voy enseñando. En principio me parece que ya por aquí empieza la subida. Exacto, la subida empieza exactamente aquí. ¿Ves? Después de ese puente es cuando empieza la verdadera subida. Bueno, la verdadera subida, el último tramo de subida al Col de Parpellón. Ahora el puente está caído. Me desvían por ahí y a ver por dónde vamos. Ah, ya veo, por allí. Vale, como veis, antes se pasaba por el puente, pero ese puente, el puente se ha debido caer, con lo cual, o estar flojo, y ahora subimos por detrás del puente. Bonjour. Mira. Bonjour. Bonjour.
Y abajo, en aquella explanada, al fondo, abajo en el valle, es donde estaba instalado el campamento de los trabajadores españoles, donde estaban instaladas las tiendas redondas en las que estuvieron alojados los trabajadores españoles. Y todo este camino que estamos subiendo ahora mismo es el camino que se adecentó, que se reconstruyó por los trabajadores de la CT11. Vamos subiendo las últimas cuestas y curvas del Col de Parpellón de cara al túnel de Parpellón. Creo recordar que detrás de esta curva se puede ver ya al fondo, arriba al fondo, a la derecha el túnel. Si no es después de esta, será después de la siguiente, pero es por aquí. A ver, sí, no, creo que es ahora. Ahora después de aquella. Ahora cuando vamos hacia la izquierda, no, todavía un poco más arriba. Bueno, voy a dejar la cámara puesta hasta que lleguemos. Lo que es impresionante es que por aquí bajan coches normales de carretera, una Berlingo, y luego la gente tiene cosas, accidentes, rotura de cárteres y pinchazos, no lo sé. No es que, a ver, se puede bajar, si no hay más remedio sí, pero yo no lo haría, en fin. Bueno, aquí vamos, creo que es ahora. Ahora detrás de esta curva, a la derecha, al fondo, sí, allí está. Prepara la cámara, Ángel, prepara la cámara. Prepara la cámara. Ahí está, el túnel de Parpellón. Un paso mítico de los Alpes. Anda, va, cuando es la curva. Por esto me gusta subir por este lado. Ya lo ves, ¿no? Ya lo ves. Vas a salir con el YouTube con eso del ¡qué bonito! Estamos grabando, aquí llegamos. Voy a meterlo aquí marcha atrás, ¿eh? Pues ya estamos aquí en el Col de Parpellón, tío. Ya estamos. Ya hemos llegado al Col de Parpellón. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado. A ver, que no se me pierda. Túnel de Parpellón. Ahí lo veis. ¿No? Túnel de Parpellón. Pasaremos. Iremos al otro lado. Volveremos y bajamos para abajo. Una meta más. Vamos a pasar el Col ahora. Que diga el túnel. ¿Qué pasa? ¿Viene alguien o qué? Ah, vale. Vamos para allí, siguiendo onda de Ángel.
hemos dado la vuelta, vamos a, bueno, a comer algo al otro lado del túnel este de Parpellón y a planificar el siguiente paso. Sin prisa, pero sin pausa. Alpes 2023. Venga, vamos para adelante. ¿Qué has hecho? ¿Has bajado? Bajamos, ¿no? Bajamos para abajo, Ángel. Bueno, así como la subida no he grabado. Bueno, no he grabado, creo que he grabado un cachito. Vamos a bajar despacito y os grabo un poco la bajada. Las vistas son impresionantes, la verdad es que es mucho mejor para grabar la bajada por las vistas, evidentemente. El valle este, el tiempo que hace, estamos teniendo, bueno, relativamente suerte ahora, este mes, esta semana, y eso que tuvimos inundaciones en el refugio de Scarfiotti por Bardonecchia. Nos llovió la de Dios esa noche, una tormenta de kilo, creo que ya os lo he contado. Yo durmiendo con Anillo, durmiendo dentro del coche, no nos dimos ni cuenta. Bueno, sí, relámpagos y agua, pero no de la importancia. La verdad es que arriba en la montaña no pasó nada, pero claro, en el valle se van montando todos los desaguaderos y todos los embudos que forman las montañas, y claro, el volumen de agua fue la de Dios y acabó todo el pueblo de Bardonecchia, bueno, inundado y cerrado, que luego tuvimos que dar una vuelta para venir hacia aquí. Importante. Vamos bajando. Bajamos ahora por la misma parte de la montaña que hemos subido, que para mí, si yo viniera por primera vez, es la que tomaría, subiendo de este lado, de Saint-Étienne de Tinel. La verdad es que os diría cuál es el pueblo, pero no me acuerdo exactamente en dónde empieza el destino, dónde empieza la subida. Se puede ir perfectamente por los dos lados, subir y bajar, pero a mí me gusta este más. Y el otro en principio, bueno, el otro nos aleja de la ruta que tenemos marcada, porque íbamos a subir por el otro lado y hemos dado toda la vuelta para subir por porque Ángel viera mejor esta subida. Entonces ahora vamos a seguir. Ahora, de hecho, estaríamos siguiendo el track inicial que nos hemos marcado, y vamos hacia Italia, hacia los Alpes italianos, hacia la zona más de Tende y de las fortificaciones de Tende. Bueno, más que Italia, es a la frontera italo-francesa. Aunque toda esa zona, antes de la Segunda Guerra Mundial, era territorio italiano. Pasó a Francia. Está este con las marmotas. Que pertenecía, como os digo, a Italia antes de del final de la paz de la Segunda Guerra Mundial.